Buenas mis queridos oyentes, acá en su podcast favorito, Huevos y Perico. Hoy tendremos unos invitados especiales con un tema bastante curioso, la muerte. Bueno, hablando de la muerte, tenemos también en relación al martirio. Y de la mano de esto podemos hablar de tres preguntas principales. Primero vamos a hacer que nuestros invitados especiales respondan la primera pregunta, y es: ¿puede en realidad el martirio de alguien representar salvación y liberación? Buenos días, mi nombre es Daniel, uno de los invitados a este grandísimo podcast. Y mi opinión acerca de tu pregunta, Jorge, pues puede representar en una parte desfavoreciente porque, como mencionábamos antes de empezar el podcast, el fracaso en una persona puede conllevar a la victoria, pero depende de la mentalidad de cada persona buscando lo mejor para su futuro. Pues bueno, yo pienso que el martirio es considerado una de las contribuciones más significativas y se cree como un concepto voluntario para Dios, donde se desarrolla a partir del conflicto. Bueno, mi opinión es que el martirio es una respuesta propia del humano a una cierta serie de situaciones que ocurren en nuestra vida, y es algo que ocurre y pasa sin depender la situación. La verdad lo mencionaba por nuestros invitados, es bastante curioso sobre lo que tienen sobre el concepto de martirio, porque pues la verdad el sufrimiento se hace parte muy constante de la vida humana y pues muchas veces es lo que potencia este desarrollo y crecimiento. La verdad es que es un tema muy curioso de tratar y muy reflexivo. Pero bueno, cambiando un poquito de este tema y todo lo que engloba la muerte, ¿ustedes creen que, digamos, hay algún personaje de la historia que conozcan que haya sido su muerte símbolo de inspiración? Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo pienso que un personaje después de su muerte pudo haber sido Nelson Mandela, ya que pues con su ardua lucha en contra de la discriminación de la comunidad afrodescendiente, pues marcó un antes y después, dándole así como una oportunidad o unos privilegios a esta comunidad y que no fuera tan discriminada, aunque actualmente se sigue viviendo ese tipo de discriminación, ya no sea pues tan frecuentemente y tan pues duro como lo era en esta época. Bueno, mi personaje sería Kobe Bryant, que aunque sí tuvo una gran repercusión en el deporte y mayormente en el básquetbol, hasta su muerte no tuvo gran impacto fuera de este deporte. Era más conocido en el deporte, pero no con tanta influencia fuera como sí tuvo Michael Jordan. Y más que todo inspiró que todo con trabajo duro se puede conseguir cualquier cosa, y que no muchas veces el talento, sino cómo trabaja y tus metas. Bueno, en mi caso, pues el personaje que más me inspiró fue Mahatma Gandhi, por su lucha pacífica por la independencia en India y sus principios de no violencia y resistencia civil, ya que estos siguen siendo un modelo para los movimientos de los derechos civiles y la paz del mundo. Bueno, en mi caso yo pienso que Friedrich Nietzsche nos hace bastante relación a este tema del martirio y la muerte, y también su propia muerte tuvo influencia en esto, porque al él morir, con el tiempo se fue conociendo mucho más sus corrientes filosóficas, se fue haciendo más popular en las comunidades de su propio país o incluso en otros países. Y él hablaba sobre cómo, bueno, muchas veces él daba el tema de sobre cómo la gente vive en el propio martirio
y cómo su comportamiento es en base a esto. Entonces sí, me parece muy interesante lo que hace Nietzsche y todo lo que tuvo en consecuencia a su muerte. Pues mis queridos oyentes, la verdad, con ya estas opiniones damos por finalizado este podcast. Muy satisfechos de todas las opiniones dadas en este. Y pues la verdad sí, podemos entender que el martirio y la muerte son muy necesarios en lo que es la vida, dando muchas veces lo que es el sentido y dirección a esto. Al fin y al cabo es algo con lo que no podemos hacer nada y hay que aceptarlo tarde o temprano. En especial lo de la muerte, porque es algo que muchas veces le da ese impulso a vivir lo que es la vida. Y pues sí, muchos de estos personajes, los cuales a pesar de muertos siguen inspirando, da un claro ejemplo de lo importante que puede ser nuestro legado que dejemos acá y cómo inspirador puede ser a pesar de que no estemos ya en este mundo físico. Y pues que aprendan de algo y que sigan viendo los podcasts